7 entre 1000 para estructuras de concreto, pero yo también puedo ponerle distintos tipos de sismo, un sismo moderado, un sismo severo, y puedo obtener la deriva a distintos puntos o cuál sería el comportamiento del desempeño. Acá también se ve los modos de falla, ¿no? Nosotros queremos que primero se rotulen o fallen las vigas antes que las columnas, ¿ya? Eso se ve como un análisis no lineal. Por norma no estoy obligado a hacer un no lineal para todos los casos. Es más, esto se hace o en el tema de tesis para poder obtener el desempeño sísmico. Esto está asociado con la curva de capacidad o modos de falla, y a su vez también en el caso de vida profesional, pero en estructuras que sean de repente tengan poca redundancia, ¿no? Como el caso, por ejemplo, cuando hicieron el tren eléctrico, eso se tenía que hacer con no lineal, o alguna estructura que amerite esa no linealidad, ¿no? Un caso, por ejemplo, de una edificación, no sé si se los he mencionado, la torre de Interbank que está en la Javier Prado con la vía expresa. Alguna vez ahí hicimos un trabajo para Interbank, un análisis no lineal, justamente esa torre, para ver después del gran terremoto que se espera, cuál es el porcentaje de daño. Se puede estimar con curvas de fragilidad, y así ellos puedan ver cuál sería el costo o el presupuesto de reforzamiento, y tomen la decisión si lo quieren reforzar antes, después, ¿no? ¿En qué etapa? Entiéndase que al ser el edificio representativo de la marca, obviamente daría incluso hasta una mala imagen, un mal marketing, que vaya a pasar grandes daños después del gran terremoto, ¿no? Ese tipo de edificaciones también. En edificaciones de vivienda u oficina en general, más comunes, se podría hacer un no lineal, pero de repente ya como un plus del diseño, de repente del servicio que hagamos, ¿no? En general no tanto, o como de forma interna podremos hacerlo para ver modos de falla. En general el no lineal también me puede ayudar a ahorrar acero. Si alguno de repente, ¿no?, cuando se posiciona, tiene su empresa, digamos que sea de estructuras o de ingeniería, y quiere brindar un servicio diferenciado, podría decir, hago el análisis sísmico y brindo los ratios, ¿no? Porque como yo les dije, a veces por precio tú puedes bajar tus precios y te vas a conseguir de repente el proyecto. Así un poco que el mundo de ingeniería en el Perú es un poco así, se fija bastante en el costo, pero para que te llamen para un segundo o tercer proyecto no necesariamente es el costo, sino es en el caso de construcción y estructuras que les vayas a ahorrar o les des un ratio de refuerzo que está acorde, ¿no? Porque generalmente las inmobiliarias construyen distintos tipos de edificios en distintas zonas, y ya más o menos ellos saben cuántos kilos por metro cúbico en placas, ¿no?, de acuerdo a edificios anteriores. Entonces, si tú más o menos respetas eso o le haces ahorrar, obviamente cumpliendo la norma, eso se podría hacer mediante un análisis no lineal. Yo no pondría en el contrato que voy a hacer no lineal, simplemente que lo voy a ahorrar, y eso sería una herramienta, ¿no?, para no estar obligado a hacerlo. Entiéndase que un no lineal implica más horas máquina y horas hombre, sobre todo horas máquina. Porque si ustedes, ¿cuánto demoran en correr su etapa ahorita? De acuerdo al laptop que tienen, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ya, si alguna está con una laptop un poco más antigua, 5 minutos, ya en un no lineal puede ser el triple de tiempo o un poco más, dependiendo, ¿sí? Es más, a veces hay modelos no lineales que son tan complejos que puede literalmente demorar media hora, 1 hora, hasta un poco más, cada corrida, ¿sí? Entonces hay que saber cuándo utilizar esto. Por norma, para estructuras más que todos comunes, me basta con el lineal, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no aprenda no lineal, porque el mundo de ingeniería está girando más hacia esto. Obviamente ahora con la inteligencia artificial y demás, seguramente tenemos unas herramientas, o se acortará el tiempo de procesamiento. De repente vamos a llegar en unos años a que el no lineal sea 3-5 minutos, y en ese sentido ya todos nos vamos a alinear a esto. Y lo que tenemos es los 3 tipos de análisis, como digo, que puede ser lineal, no lineal, y dentro de esos puede ser estático lineal, estático no lineal, ¿no? Puede ser dinámico o tiempo historia. Entonces ya
en esta segunda parte del curso tenemos que ver un poco más el tema de norma y la aplicación de estos tipos de análisis. El estático lo conocen. Para poder hacer el dinámico y el tiempo historia necesitamos algunos temas, ¿no? El dinámico, ya sabemos que se llama dinámico modal espectral, ese es su nombre completo. Y el tiempo historia también, el tiempo historia se llama modal, el tiempo historia modal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para ambos tipos de análisis, para el análisis dinámico y para el análisis tiempo-historia, necesito, de todas maneras, como un dato, el análisis modal, que quiere decir los modos de vibración. Necesito obtener los modos de vibración y cada modo de vibración con su periodo, ¿no? Con su periodo, cómo se va. Entonces, lo que tenemos que tratar hoy día es el análisis modal. Esto nos va a servir para luego darle data para poder hacer el análisis dinámico en el curso. El tiempo historia, yo les he dicho que en realidad esto lo tratamos de forma teórica en el curso, pero también sería importante que lo aprendan. El tiempo historia lo van a tener que hacer de todas maneras si es que hacen aisladores o disipadores. Con aisladores y disipadores el tiempo historia es el que se utiliza, ¿sí? Al menos un tiempo historia lineal, a veces también uno no lineal. Entonces tenemos 6 tipos de análisis sísmicos. Lineal con estos 3, estático, dinámico, tiempo historia lineal. En el curso vemos estático, dinámico, lineal. En el trabajo, tiempo historia lineal solamente como una idea. Y no lineal, estático, también llamado pushover, dinámico no lineal y tiempo historia no lineal. Acá, como en la mayoría de cursos de ingeniería, digamos que el kit del asunto es ver qué tipo de análisis, cuál requiere, cuál es suficiente para determinar estructura. Ok, entonces tenemos análisis modal y, como dice su nombre, también necesitamos acá el espectro. La clase pasada hemos hablado de espectros, ¿no? Específicamente en este caso es el espectro de la norma. Con eso vamos a poder diseñar luego el análisis dinámico. Hay una diferencia esencial, ¿sí? Porque generalmente a veces se pregunta en la PC o en el examen final, si ustedes revisan las preguntas de ciclos pasados, en la parte teórica habla sobre, no sé, menciona 2 o 3 principales diferencias entre los tipos de análisis. Principalmente el estático y el dinámico, que es lo que más tratamos. Entonces el estático, ustedes saben que estático de fuerzas equivalentes se usó antes de el tema de software, incluso en las computadoras, y lo que hacía es a las cargas dinámicas, que son las cargas de sismo, que varían su intensidad y su magnitud y dirección de acuerdo al tiempo de sismo, se les trata como una similitud, ¿no? O un escenario como si fueran cargas estáticas. Y en ese sentido, la fuerza que va o la cortante en la base del edificio se divide en la altura en cada centro de masa y luego se calcula por segundo tridimensional. En cambio, en el dinámico, yo no tengo que asumir fuerzas. En el dinámico, yo a través de los modos de vibración con los cuales me permiten estimar mejor el periodo. Recuerden que en el estático el periodo era HN entre CT, era una aproximación. El periodo más exacto va a ser de los modos de vibración que sean más importantes. Ahí ustedes van a actualizar su periodo y de repente ese periodo les cambiará un poco en análisis estático. Entonces van a tener esto. Y luego con el espectro de la norma, con estos dos van a obtener cuánto es la aceleración, velocidad de desplazamiento a nivel del suelo y a nivel de cada piso. Y luego, a través de esas aceleraciones, van a estimar cuánto es la fuerza en cada uno de los pisos y luego los pórticos, ¿ya? Entonces es totalmente diferente. Hay algunas diferencias entre el estático y dinámico en fuerzas. Claro, vas a obtener distintas fuerzas porque son distintos tratamientos. El tema está, y luego vamos a hablar, de que como en ambas estructuras, o bueno, en una estructura que se pueda aplicar ambas, ¿no? Teniendo en cuenta que el estático es más que todo para estructuras regulares y de pocos pisos, si fuera que puedo utilizar cualquiera de los dos, para que salga el mismo ratio de acero o una cuantía similar, yo tengo acá que verificar que la cortante basal del dinámico no sea menor que un límite para que salga por ahí. Eso se va a llamar verificar el factor de amplificación de la cortante dinámica basal. Pero el tratamiento es completamente diferente uno al otro, ¿sí? El análisis modal y el espectro solamente para el dinámico. Para el tiempo historia necesitamos el análisis modal y no necesitamos espectro, sino en el tiempo historia necesitamos registros de acelerogramas. El tiempo historia toma registros de acelerogramas
al menos 3, ¿no? En el caso de la norma fue 66, 70 y 74, y de cada uno de esos 3 recorren 2 direcciones horizontales y una vertical. En realidad son 9 acelerogramas, ¿no? Entonces es completamente diferente. ¿Por qué no? Alguno podría decir, pero si el tiempo historia, ¿no? A diferencia, el estático me da la fuerza máxima, ¿no? El dinámico, de acuerdo al análisis modal y al espectro de la norma, me puede dar los valores máximos, como hemos visto en los espectros. El tiempo historia ya me da la fuerza, velocidad, aceleración y tiempo, fuerza, velocidad, aceleración y desplazamiento en cualquier tiempo. Quiere decir que el tiempo historia, al ya incluir el acelerograma, me puede dar cualquier valor de esas fuerzas o aceleraciones en cualquier tiempo. ¿Sí? Entonces alguno podría decir, bueno, el tiempo historia, si quieren, entre comillas, es más preciso. Sí, pero como les digo, hay que ver que es más horas máquina, más horas tiempo, y hay que ver cuándo vale la pena usarlo o no. Aparte que el tiempo historia tiene un tema. En el Perú, que tenemos en realidad pocos registros, tenemos una densidad de acelerómetros más que todos concentrados en la capital, ¿no? Y no tenemos registros de hace 50 años, pero no más atrás. Súmale que tenemos silencio sísmico. Los acelerogramas que vamos a tomar acá, obviamente los tenemos que amplificar, ¿no? Porque no vamos a diseñar con los sismos que han ocurrido hace un año o 2 años. Esperamos un sismo de mayor magnitud. Entonces, a esos acelerogramas los tomamos y los amplificamos los picos, tal que calcen con la aceleración máxima, que en el caso de zona 4 sería 0.45 G. Eso se llama amplificar los acelerogramas. Hay un tratamiento acá, pero aún así con ese tratamiento no hay que perder de cuenta que faltan más registros, ¿no? Entonces acá hay una limitante que de frente no podría ser el tiempo historia, ¿no? Se puede, se hace, pero no, digamos, siempre hay que tomar en cuenta cuáles son los límites de nuestro análisis. Con todo esto, nos vamos a meter ahora a ver análisis modal. Ya hemos visto aspectos, por lo menos la parte teórica y un poco la parte práctica. Hay que ver análisis modal. Y el primer ejercicio, si es que fuera la estructura igual que la del ciclo pasado, que casi siempre es lo mismo, ¿sí? Más o menos puede variar el puntaje. El primer ejercicio de la parte práctica es análisis modal. Es un ejercicio que creo que la mayoría entiende, pero como generalmente son raíces que pueden ser cúbicas, entonces, y depende de resolver bien unas raíces para tener todo el puntaje, a veces algunos ahí se quedan, ¿no? Entonces, ¿qué es análisis modal? Es establecer cuántos modos de vibración. Y como ya estamos en 3D, o ya vamos a estar en 3D, si es que fuera, nosotros sabemos que por piso tenemos 3 grados de libertad, ¿no? Si estamos hablando de como su trabajo de 3 pisos, vamos a hablar. Entonces, nosotros tenemos los grados de libertad, asumiendo que es diafragma rígido, como siempre vamos a hacer. Esto se puede desplazar en X, en Y, y puede rotar en Z. De forma análoga también cada una de los diafragmas. Con lo cual, si tengo 3 pisos, vamos a tener 9 grados de libertad. El número de grados de libertad va a coincidir con el número de modos de vibración. Esto va a ser igual al número de modos de vibración. Cada modo de vibración va a tener un periodo. Y cada modo de vibración va a tener un periodo. Esto lo podemos ver aprovechando que tenemos la computadora. Si quieren, para que vean, para un primer análisis, lo podemos ver gráficamente en el modelo que hemos trabajado, ¿ya? Entonces, les voy a presentar de forma de introducción y luego vemos eso, el modelo que hemos trabajado, y luego el cálculo de cómo se haría ese análisis tal cual. Para eso, naturalmente, hay que definir el peso. Obviamente, el análisis modal va a tomar de datos al peso o a la masa, ¿sí? Ya pongo el vector de masa y al vector de rigideces. El vector de masa es el vector de rigideces. Con eso vamos a poder calcular. ¿Qué más se asume para el análisis modal? Se asume que para calcular un modo de vibración lo vamos a calcular en vibración libre. Vibración libre.
Entonces, en vibración libre, sin amortiguamiento, vamos a calcular cuáles son los modos de vibración. Cada modo de vibración va a tener su periodo, su frecuencia, su T, su W, su F, ¿no? Principalmente me sirve mi T. ¿Ok? Ustedes dirían, ¿cada modo de vibración tiene la misma importancia? No. Cada modo de vibración tiene una masa participativa, un factor de masa, entre otros, ¿no? Que básicamente es como su factor de importancia. Esa masa participativa está en porcentaje. Si es que es mayor o cercano a una, es más importante para una dirección o la otra. Yo puedo sacar modos de vibración que sean más importantes para la dirección en X, en Y o la rotación en Z. ¿Okay? Entonces, no todos los modos de vibración tienen la misma importancia. La importancia la vamos a ver por la masa participativa, ¿ya? Pero matemáticamente son 9, en este caso son 9 modos de vibración, de los cuales de repente 3 son los más importantes. O 3 explican en su mayoría cómo va a vibrar la estructura ante sismo en X o sismo en Y. Siguiendo con esto, entonces, veamos. A ver si abrimos el último que hemos hecho. Lo que era este. ¿Sí? Acá no sé si puse piedra, me parece que no. Entonces, en esta parte, para que salga bien el video, voy a compartir acá. Y voy a poner que esto sea... Listo, entonces ya tenemos esta parte. Les quiero mostrar acá cómo es los modos de vibración. Para lo cual primero vamos a ver, creo que se había definido la masa, ¿no? Sí, la había definido masa sísmica, en este caso categoría B, 50% del primero al penúltimo nivel, y el último nivel 0.25 categoría social. ¿Sí? Y acá, no sé si es que había corrido, sé lo que es su RAM, perdón. Este es el caso que tiene que estar como para correr, ¿sí? El modal.